Bienvenidos a otra edición más de Economy 101, aquí trayéndoles temas económicos y de finanzas, también de problemas, ¿no?, que ocurren en el mundo y a través a nivel local y cómo impactan. Así que este tema es importante, creo que es una palabra que a muchos se les hace muy conocido, a muchos les ha traído dolores de cabeza en sus compras en línea, ya creo que ya deben saber por qué línea vamos, y son los aranceles. Para eso tenemos con nosotros a Chantal Benet, economista, y estará con nosotros hablando sobre esta problemática que ha puesto en aprietos mucho a las compras en línea para muchos. Chantal, Así gracias por la es. oportunidad y el espacio. Saludos, Elian. Gracias por tenerme aquí en el espacio. Bueno, de entrada, ¿qué son los aranceles? ¿Qué son? ¿Qué son los aranceles? Esta es la pregunta del 2025. Mira, los aranceles son impuestos que se ponen en productos que son importados. Puerto Rico no tiene una capacidad de imponer aranceles, pero esta discusión se ha estado dando porque Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, es un aficionado a los aranceles y ha sido bastante vocal en la manera en que los va a imponer y, ¿verdad? Esto ha sido la nueva política pública, política económica que ha establecido el presidente de Estados Unidos en cómo va a manejar, o por lo menos cómo vislumbra manejar la economía, la nueva economía de Estados Unidos en los próximos años. Eh, ¿Por qué se implementan en una economía en Puerto Rico estos aranceles? Sabemos que no nos podemos desligar de los Estados Unidos, obviamente, pero toda decisión que toma el presidente también tenemos repercusión. En esta no estamos exentos por el 85%, ¿verdad?, de lo que importamos. ¿Por qué se implementa? Se implementa la razón de por qué implementar aranceles, y yo creo, y me da mucha pena que esta discusión a nivel ejecutivo en Estados Unidos no se ha llevado de una manera más educativa, porque yo soy una que está a favor de los aranceles, particularmente en un país como Estados Unidos, que tiene una amplia capacidad de producción, así que hay manera en que uno puede imponer los aranceles, y la manera en que se trata de imponer es para proteger la producción local. Ya. Es una política pública proteccionista de la producción local en Estados Unidos, y eso en parte es lo que ha estado tratando de hacer el presidente Trump, aunque lo está usando más como una fuerza de negociación con otros países. Aún así, los aranceles se imponen para eso mismo, para proteger la producción local o para tratar de mover la empresa privada a eso mismo, a la producción que se va a estar dando en el país, pero va a la par con una idea de país que se tiene a largo plazo, que yo creo que Trump la tiene, no la ha verbalizado bien, o por lo menos no la ha ejecutado como se propone, y por eso es que hay algún tipo de preocupación con esta discusión cuando se habla de aranceles, qué es lo que va a pasar, porque la realidad es que yo creo que a largo plazo todavía no No sabemos. sabemos. Y sí, y también es una conversación que ha traído desde su campaña política sobre Eso los es así. aranceles, que muchas personas han estado un poco sorprendidas, pero realmente es una discusión que él ha estado hablando desde su campaña política que iba a implementar. Creo que ha sido sorprendente para muchos sectores el cómo ha sido, ¿verdad?, de fuerte, de rígida esa implementación, pero en esa misma línea muchas personas están, pues, sorprendidas porque, pues, por mencionar, entran a las aplicaciones Shein, Sí. Temu, y pues ven que la compra que le podía salir en $100, hay un impuesto de 80 o $100 Eso es de así. impuestos. ¿Qué tipos de productos suelen verse más afectados cuando se imponen estos nuevos aranceles? Sí, los consumidores lo están viendo rápidamente en la aplicación cuando entran. Muchos de los productos que también se hacen, que venden aplicaciones como Amazon, Walmart, etcétera, también vienen de producción en China. Y China tuvo la imposición más alta de tarifas, llegó a un 145%. Y parte de, como tú dices, no solamente lo riguroso que ha sido, sino lo volátil que ha Claro. sido, de que se levanta y escoge a qué país, qué imposición le voy a poner, y eso ni a la empresa privada le gusta tener esa incertidumbre, igual que al consumidor, porque cuando ve esa volatilidad, muchos consumidores dicen, pues sabes que déjame aguantarme de consumir y ver entonces qué es lo que va a pasar. A lo mejor si voy a comprar un carro, a lo mejor en los próximos meses quitan el arancel y no me afecta, así que eso va a tener un impacto en el mercado. Pero el consumidor directo lo ve en lo que compra directamente a estas compañías, pero la empresa privada aquí lo ve en las materias primas que se importan, que eso, ¿verdad?, es difícil de que no pague el arancel, al igual que algunos de los productos que sí lo puso directamente, como vehículos, acero, aluminio, y todo eso son materias que se requieren para todo lo demás, aún habiendo una producción privada local en el país.
son productos que se tienen que utilizar. Hablando del presidente Trump, tengo que hacer esta pregunta. ¿Se ha visto esa negociación o más bien esa que se levanta y lo hace, ¿verdad?, de una manera rígida y volátil, como mencionaste? Preocupa bastante en el que estas decisiones que sean robustas a través de los aranceles se conviertan en un tema geopolítico a un tema económico. Claro, es O sea, que difícil. tengan ese tranque. Claro, es difícil llevar a cabo cualquier tipo de conversación política que no vaya a la par con una económica y viceversa. Así que las imposiciones que está poniendo Trump, que se pueden ver puramente políticas con algunos países, Ujú. incluyendo China, que a lo mejor es una tensión geopolítica que está viendo a ver quién Claro. es el que más manda en X o puesto histórico, pero va a tener repercusiones, como mencioné, en la ferretería de la esquina no está exenta de esas aranceles, no está exenta de esas políticas públicas que se imponen, así que si va a ir a buscar cualquier tipo de producto, a la hora de la verdad, si ve un aumento, es por esas decisiones que se están tomando. Así que si van a la par las decisiones políticas y económicas, es ver entonces pues cómo Trump o cómo la administración va a decidir manejarlas y comunicarlas, porque como digo, gran parte de esto es que está exento de una comunicación o educación directa al país, porque si tú vas a hacer un cambio económico como este, de ponerle más peso a la economía vía aranceles, eso tiene que ir acompañado de política legislativa Ujú. que apoye, que crezca la producción local y de educación a la población sobre esto va a tener X cantidad de tiempo de efecto, esto va a provocar X cantidad de aumento en estos productos, pero vamos a ver en los próximos 3 años antes de yo terminar mi administración, vamos a ver una mejora y mejor producción en esto. Así que como no se ha estado dando esa discusión a la par, yo creo que eso es lo más que tiene al sector privado y a los consumidores Consumidores. preocupados. ¿Qué diferencia hay entre un aumento de aranceles y un aumento común de precios en el mercado? Aunque van a la par, ¿verdad? Y mencionaste que ni en la Claro. ferretería, ¿verdad? Que mayormente, la tengo en la esquina, voy a ir, no está exenta. ¿Qué Sí. diferencia hay entre esos precios? Las dinámicas de los precios en el mercado, viviendo en Estados Unidos y en Puerto Rico, un sistema capitalista es la oferta y demanda que hay. Ese producto, el precio es determinado por la demanda que hay y la oferta. Ahora, cuando se crean esta dinámica de aranceles o de imposiciones legislativas, ya entonces es el gobierno que te está dando también una manera en cómo tú vas a llevar a cabo Ujú. ese precio. Por eso es importante en Puerto Rico que pasa mucha legislación poniéndole carga en los costos operacionales a los negocios, estás de cierta manera determinando cuál es el precio que tiene que ser ese, porque si yo al abrir las puertas para mi negocio ya rápido tengo que incurrir en Ocurre. ciertos gastos, incluyendo ese producto con los aranceles, pues ya más o menos me estás determinando un precio para yo poder ser operacional. Así que sí, la dinámica es esa de que los aranceles y particularmente aranceles tan altos en Ujú. algunos productos que consumimos, estás determinándole precio al mercado. Cuando hablamos de aranceles, como mencionamos, muchas personas están un poco no tan viables o contentas con los aranceles impuestos, Mm. ¿verdad? En estas aplicaciones de compras en línea, eh, pero también ha recaído en el que las personas tengan que pensar, caramba, estos aranceles han llegado, van a seguir, mi presupuesto a dónde va a llegar. ¿Cuáles son Así. esos quizás ajustes prácticos que tengan, ¿verdad?, que hacer una persona para un presupuesto con esta generalización de los aranceles y la llegada? Sí, por el lado económico, gran parte de esta dinámica que se ha dado de los aranceles y algunos economistas en Estados Unidos lo han tratado de abordar de esta manera, es que haya un cambio en el consumo. Ya. En realidad necesitamos tener, y voy a usar el ejemplo que usó Trump, 30 Barbies, cuando en realidad con una o dos basta. Prefiero cantidad sobre calidad. Esa es la discusión que se está teniendo. Claro, se está teniendo sin el apoyo de los Apoyo. ciudadanos Ujú. y particularmente Estados Unidos, que es un país sumamente consumerista. Así que, ¿cuál es entonces uno como individuo lo que puede hacer? Como mencionó, el presupuesto es lo más importante para que puedan entonces ver dónde están haciendo mayores gastos, dónde esos gastos de consumo y las deudas de consumo se pueden ir disminuyendo, porque la discusión de los aranceles no ha terminado y parece que va a largo plazo, así que por lo menos por el próximo año
o a lo mejor hasta todo el término todo de el Trump, va a tiempo. ser una discusión continua de cómo se van a estar implementando y cómo es volátil y no estamos teniendo una discusión directa y Puerto Rico en realidad está medio enajenado de poder tomar decisiones sobre eso, pues estamos entonces a la merced de qué es lo que se va a estar importando y aunque la discusión el gobierno no la esté llevando, nosotros también la deberíamos de estar llevando, cuál va a ser ese nuevo contrato social que tenemos con el consumo, si vamos a estar consumiendo indefinidamente en el celular, bye, o si vamos a tener una discusión de, ¿sabes qué? Déjame disminuir ese tipo de consumo y que sea algo más de calidad, local, etcétera. Así que, ¿verdad? Amerita que todas las personas se sientan a tener esa discusión con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, como individuos. Los aranceles históricamente han ocurrido. Esto no es verdad, algo que ocurrió por la llegada de Donald Trump, es algo que históricamente ha ocurrido. Creo, si no mal recuerdo, de esta manera así tan volátil no se había visto hace mucho Sí, sí, tiempo. sí. Históricamente, ¿cómo ha reaccionado Puerto Rico ante la imposición de aranceles? Como que, obviamente, teniendo más de un 80% de lo importado, ¿ha tenido crisis Puerto Rico históricamente con estos aranceles de decir, diantre, como decimos, estamos chavados? Con los aranceles, la realidad es que la última vez que Estados Unidos tuvo una política impositiva con Ujú. aranceles altos y eso fue previo a la Gran Depresión, en donde estaba también Estados Unidos y como digo, el consumo era diferente en ese momento y estaba siendo entonces un poquito más conservador con lo que estaba produciendo localmente, incentivando la producción local, pero la economía de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se ha mantenido bastante estable con los aranceles y no ha sido un tema de discusión al igual que en Puerto Rico. Mm. Por eso mismo, porque se llegó a un acuerdo en que la manera en que se iba a llevar la economía iba a ser global, iba a ser entonces más dinámica, se dio la oportunidad de que mucha de la producción de Estados Unidos se fuera para otros países, China, India, Vietnam, etcétera, y así se ha mantenido por las decisiones que en ese momento se tomaron. Ahora, con ese cambio de no, vamos a volver a traer toda esta producción local. Y suena también bien, producción Ujú. local, sí, pero ¿qué lleva eso? ¿Qué tipo de producción? ¿Qué tipo de manufactura? No sé si han visto también la discusión que se está dando, bueno, yo quiero utilizar estas tenis, no las quiero hacer. O sea que es una discusión que, como digo, se debería de tener a un nivel de ciudadano para poder educar y para ver también cuál va a ser el mercado laboral que salga de esto. Como dicen cuando hablamos y decimos, te tengo una buena noticia y te tengo una mala noticia. Pues en este caso, ¿qué sectores pueden beneficiarse y qué sectores económicos no van a poder beneficiarse con este tema de los aranceles? Todo lo que consumimos en Puerto Rico en gran parte viene de importado y con el aumento en las materias primas también se hace difícil. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un dinero de reconstrucción en Puerto Rico Ujú. para todo lo que ocurrió después de María, ese desembolso federal que se va a estar haciendo y gran parte del sector de construcción requiere materias primas, requiere aluminio, requiere acero y eso tiene una imposición arancelaria. Al igual que hemos visto, nosotros hemos encuestado en inteligencia económica a los consumidores y uno de los sectores en donde están disminuyendo gastos es las mejoras del hogar. Así que siendo construcción Wow. uno de esos sectores que se debería de ver bullante, Ujú. los aranceles ya está teniendo un impacto porque no se ve tan bullante como debería, por eso mismo parte también por la falta de mano de obra, pero también por el aumento en los costos de la materia prima. Así que es simplemente ver turismo, otro que hemos visto mejoras, pero hemos visto que por esta discusión en Estados Unidos de ponerle tasas impositivas a otros países, Ujú. el turismo se ha visto afectado, cómo eso se va a traducir en Puerto Rico. Es simplemente ver ahora, y como es tan volátil, ver cómo uno se ubica. Y los pequeños negocios, cuando hablan de estos aranceles, también tienen que verse Sí, afectados se ven afectados, ¿no? pues, en su presupuesto, que quizás muchos de ellos no tienen para hacer esa reestructuración quizás en su negocio, en su presupuesto. ¿Cómo también lo pueden ver? Lo difícil de esta discusión es que los aranceles no se están dando en un vacío. Nosotros Ujú. estamos viendo este aumento en el costo de los precios a través de los aranceles después de haber venido de una inflación alta en el 2021, 2022, 2023. O sea que no estamos teniendo esta discusión en cero. Ujú. Así que añádele a eso que los costos operacionales de los negocios, al igual que los costos de los ciudadanos, ha ido en aumento con aumentos energéticos, aumento en los peajes, aumento en el agua, Ujú. aumento en el salario mínimo para los negocios. Las
pequeños negocios se ven afectados porque no tienen las economías de escala que tienen los negocios grandes, que pueden a lo mejor absorber o poder negociar mejor con los suplidores esos aranceles. Amazon, por ejemplo, dijo, yo no voy a absorber los aranceles, lo van a absorber los Los negocios. negocios. Y Amazon tiene la capacidad de decir eso, porque si no vende en Amazon, a lo mejor tus productos no se venden. O sea que ahí va un ejemplo versus la ferretería de la esquina, que no tiene esa capacidad de decir, pues no me vengan a comprar, no necesita ese consumidor de a pie. Así que es un poco más difícil para esos pequeños y medianos negocios, y por eso es tan importante que nosotros como consumidores sepamos a la hora de ir a comprar dónde nosotros con nuestro dinero estamos apoyando, si vamos a seguir, ¿verdad?, esas compras online o si vamos a ir a esa ferretería de la esquina. Y el gobierno, por su lado, tomar las políticas públicas necesarias para apoyar esos negocios y la producción, incentivar esa producción local para que también se mantenga. Y por eso en mi parte apoyo la idea de los aranceles, por esa creación de producción local. ¿Cómo podría verse estos aranceles, ¿verdad?, alterar las decisiones de consumo o de conductas financieras ¿verdad?, las personas? Porque, como acabas de mencionar, está en los consumidores decir, bueno, voy a seguir entonces comprando en estas, ¿verdad?, marcas que me salen mucho más caro, o ir a algún colmado, a alguna ferretería o algún negocio propio que no tiene, ¿verdad?, esa decisión de decir, bueno, pues que se resuelvan ellos, como Sí. decimos. ¿Puede haber alguna conducta financiera o un cambio financiero en las personas? Sí, sí, totalmente. Yo creo que la administración de Trump quiere llegar a A eso, eso. a la ciudadanía. No lo ha verbalizado y no lo ha educado, pero Pero entiendo se ve. yo, sí, y tú ves personas que están en la administración y que apoyan este tipo de ideas, llevar esa narrativa, porque muchas de estas políticas económicas a lo que quieren llegar es que se conviertan en algo cultural. Y entonces tener una cultura que, como mencioné, calidad o cantidad, ver entonces cómo nosotros vamos shifting esa dinámica en el consumidor. Sí, Estados Unidos es un país sumamente consumerista, y a tener esa decisión, tomar esa decisión unilateralmente por un presidente, va a afectar a la economía. ¿Qué sectores va a afectar? Pero eso no exime que a largo plazo tenga a lo mejor el beneficio para algunos sectores o para otros, si se lleva a cabo de una manera pues, organizada, que no es lo que estamos viendo. Y eso, por eso le digo a los consumidores que traten entonces ustedes de llevar a cabo sus presupuestos, llevar a cabo manejar su consumo y qué tipo de consumo es que vamos a estar haciendo. Y sí, estoy de acuerdo que ustedes con su dinero escogen, ustedes ¿verdad?, apoyan con su dinero dónde van a hacer esas compras, y ahí entonces se va a determinar cuáles son esos negocios que se van a mantener y aquellos que no. ¿El tema arancelario seguirá? De salario. ¿De la arancel seguirá? Sí, de los aranceles, esto va para Va largo. para largo. Sí, tú lo dijiste, Trump se postuló con esto como una de sus ideas básicas que quería, así que la está implementando. No nos podemos quejar de que no De que cumplió no lo con dijo. de que no cumplió con su promesa. Así que ya usted sabe, importante educarse sobre su presupuesto. En este caso, si ve que le sale más caro en alguna compra, en alguna marca grande, apoye lo local. Y importante educarse sobre estos cambios arancelarios, porque sin duda seguirán o en Sí, un año o hasta el término completo de Donald eso Trump. es así. Chantal, gracias por la oportunidad del Gracias a ti, espacio, siempre por Elian. estar con nosotros aquí en el espacio de En Economy 101. Ustedes pendientes a todas las noticias que trabajamos para ustedes en el espacio, tanto local como internacional. Hasta la próxima. Nos vemos.